Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. El programa se llama Todo Teatro y es todo teatro, ¿no? Desde actores, directores, escritores, hasta músicos y, por supuesto, escenógrafos. Y hablando de escenografía, claro, Guillermo de la Torre, estábamos hablando recién de lo que estaba haciendo en el Colón. Estábamos viendo recién... después vamos a hablar de este libro, que es el que escribió Guillermo, parte de su obra, y estas son... Una versión de Saverio. De Saverio el Cruel, el primer acto, Planta, y el segundo acto, con en parte del vestuario. ¿Qué se está haciendo? Que se está haciendo y se estrena la semana que viene en el Teatro Colón, que es una versión de una obra de Roberto Art, con música de González Casella. Todavía no se estrenó y ya está en el libro. ¿Qué me dicen? Es una virtud, un sortilegio, un regalo, porque en realidad ya el libro se cerraba y yo tenía los dibujos en blanco y negro. Entonces me decían si no podía agregarlos en color, así que me fui a trabajar como loco 2 o 3 días hasta que terminé todos los bocetos de color. Guillermo, bueno, va para todo el país y tratamos de que el programa sea una reflexión sobre el mundo del teatro, hecha por gente especialista en cada una de las áreas del teatro. ¿Qué es la escenografía dentro del mundo del teatro? Creo que en realidad es un hecho histórico, antiguo, primitivo. En realidad es el espacio donde trabaja el actor. Es importante el hecho de decir, puede ser una plaza, un banco, la escenografía es una luz. La escenografía es todo el elemento, el entorno en donde el actor expresa sus sentimientos, sus cualidades, su talento, a través generalmente de un texto también. Así que es una parte de un conjunto muy heterogéneo, muy fantástico, que es lo que se llama teatro, que es tan maravilloso, ¿no? Es un hecho tan fantástico, donde participa mucha gente, por no citar, qué sé yo, vestuaristas, iluminadores, en fin, como que es un hecho, el hecho teatral y el hecho escenográfico es la complementación de un conjunto. A veces hay espectáculos que tienen mayor predominio en la parte actoral, hay directores que le dan más importancia al aspecto, digamos, estético o de puestista, y a veces están muy basados, las propuestas muy basadas en hechos específicamente físicos o escenográficos. Así que a veces la escenografía se convierte en un elemento bastante protagónico, bastante rico en lo visual, es decir, que también el público en la actualidad se siente muy entusiasmado, halagado, cuando realmente un espectáculo goza de una estética de conjunto particularmente, que es lo ideal. En definitiva, creo que los escenógrafos no debemos trabajar para la escenografía, sino para el conjunto, ¿no es cierto? Que sea un complemento, un marco, un conjunto, un hecho total, integral, que en definitiva a veces es también una hipótesis, ¿no? Porque hay muchos directores, mucha gente, muchos grupos de teatro que, digamos, tienen la hipótesis muy sabia de querer trabajar en equipo, pero no siempre se da. Hay directores que a veces están muy ajenos al hecho estético y otros que son demasiado puntuales en sus necesidades, así que hay que encontrar el punto medio entre la propuesta del director, las necesidades de la obra y los aspectos que el escenógrafo puede plantear en una producción, ¿no? Así que son complejos y hermosos, divertidos, y las cosas salen bien. Por lo general, la gente de teatro tiene una inquietud, una entrega muy grande, y particularmente en nuestro país. Pienso que tenemos un grupo de actores y directores y de técnicos y escenógrafos realmente extraordinario. ¿Cómo nace la imagen primera que después se va a plasmar en el escenario al enfrentarte con la obra? ¿Cómo nace? Bueno, en realidad nace de muchos aspectos, porque algunos tienen que ver un poco con el espacio escénico. No es lo mismo acá en el Cervantes que el Colón, que en un teatrito chiquitito, pero eso no quiere decir nada, porque a veces el ingenio y las imposibilidades económicas... Me acuerdo cuando hoy hablábamos de Cuba y su pequeño Teddy, que fue una obra tan exitosa y tan espléndida, que era una salita chica, y que, bueno, intentamos lograr con no una producción muy costosa una propuesta que creo que fue muy interesante. Así que nace a partir del texto, a partir del diálogo con el director,
a partir de las posibilidades también muy prosaicas, pero que tienen que ver con lo económico, pero que tampoco eso es una garantía de que, aunque haya mucho dinero, no es una garantía de que sea bueno. Grandes producciones se han hecho que son catastróficas, ¿no? Así que, y yo he tenido, curiosamente, que trabajo en teatros ricos, grandes, medianos, pobres y ratones, que las mejores oportunidades o los halagos personales que he tenido siempre ha sido más en el teatro pobre que en los teatros ricos, porque me parece que a veces eso de inventar cosas donde no hay dinero o tenés que recurrir a elementos descartables, porque por ahí te vas al 11 a juntar caños, tubos y cosas así que son descartables realmente, o telas, o hemos hecho tantas obras donde cada actor hacía un aporte y íbamos trayendo en esas cooperativas tan entusiastas, pero carentes de ningún tipo de apoyo económico, ¿no? Recuerden que De la Torre, junto con ¿cómo se llama? ¿Con quién estuvimos en el jurado? Con Santana. De ahí apareció la idea iniciada por Guillermo de este premio que hemos entregado en la Fiesta Nacional del Teatro del famoso Periacte. Los periactes es un prisma de base triangular que es atribuido a Sófocles, y es muy hermoso porque es un elemento tan vigente. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Construido? No, lo vi. Yo estuve allá en el festival dando unos seminarios que fueron realmente extraordinarios. La gente de Paraná, fabulosa. Respondieron de una manera increíble, con aplausos y todo así. Estaba muy emocionado, muy agradecido de toda esa gente. Y luego volví, pero el final no me lo perdí porque no estaba. ¿No llegaste a ver el premio terminado? Vi tu programa, que me pareció muy bueno, y donde mostrabas los periactes, el objeto que habíamos pergeniado, y estaba muy bien hecho por este escultor de Paraná. Así que me alegró mucho y me sentí muy, ¿cómo diría?, muy estimulado, porque esas ideas que surgen espontáneamente, que vos estabas tan preocupado y estábamos todos preocupados a ver qué premio le podemos ofrecer a esta gente, que me parece fundamental. Así que Sófocles, agradecido. ¿Cuántos libros escribiste en tu vida? Bueno, libros no, dice que planté un árbol, tuve hijos, qué sé yo, Pero ahora escribiste. es el primero. Escribí para muchos libros, para muchos editoriales, para muchas notas del exterior, pero libros, propiamente dicho, no es una cosa tan simple. Y siempre tenía la inquietud, porque desde que yo estudié muy chico, siempre decía qué bueno o qué malo que no existen libros de escenografía, o qué pocos hay, ¿no? Y siempre tenía esa idea de que me parece importante el hecho de que la gente joven pueda recurrir a algún tipo de información de alguien que ha trabajado, en fin, como en este caso mío, más de 40 años de escenografía, representan este libro para mí, así que es como muy fundamental, muy importante, muy aplastante, porque a su vez es revulsivo retornar a esos 40 años de tanta gente, de tantos fantasmas que estuvieron con uno, de tantas maravillas y experiencias vividas. Así que todavía está recién salido del horno, así que dicen que se vende en todas las librerías, yo paso el chivo. Hacemos una pausa y vemos el libro de Guillermo de la Torre.
3, 2, 5, 1. Ya fui, ¿no? Ya fuiste, al piste, como dicen los pibes. Bueno, hablando con este viejo compañero de ruta, Guillermo de la Torre, con el cual hicimos esa maravillosa experiencia de Cuba y su pequeño Teddy, hablando de cosas del teatro, y creo que es esencial lo que ha hecho Guillermo, que es tres cosas: era plantar un árbol, tener un hijo. A mí, yo planté el árbol, bueno, a ver si escribo el libro, pero él lo escribió y este es el libro. Habla un poco sobre él, cómo nació la idea. En realidad, bueno, es legendaria un poco la idea porque yo estuve con alguna propuesta hace unos años atrás para editar este libro y bueno, no fue tan sencillo. Estas son el primer trabajo que hice en mi vida con un grupo. Yo soy de la época del teatro independiente, o me inicio en ese grupo de gente, tanto en el Teatro Estudio como el Fray Mocho, como Nuevo Teatro, como el Teatro IF. Es decir, que he trabajado y he luchado y la he pasado fantástico en todas esas experiencias de nuestra primera juventud, así que fue realmente maravilloso. Y luego van sucediendo una serie de textos también introductorios a cada una de las décadas de trabajo, en que explico someramente, sintéticamente, cuáles son las características propias de las técnicas que voy aplicando, porque en realidad un artista a veces está también influenciado por las épocas, por los estilos, por las posibilidades. Hubo momentos en que trabajé mucho con collage, con técnicas de transparencia, con técnicas más corpóreas, con formas más abstractas, es decir, que diseños de vestuario, en fin, como se va sucediendo una cantidad de elementos y de formas expresivas muy variadas. Después el ingreso al teatro oficial también, como el Teatro Colón, el Teatro Cervantes, el Teatro San Martín, teatros en los cuales he desarrollado una carrera bastante extensa. Esto justamente es una obra, es El Conventillo de la Paloma, que se hizo acá en el Cervantes. Es una obra que tuvo un éxito enorme, con un elenco verdaderamente Pigmalión, de Bernard Shaw. Sería largo de enumerar, pienso que es interesante para aquellos observadores. Una obra de Tito Cosa, que hicimos acá también en el Cervantes, de Pies y Manos. Una Margarita para Mercedes, una obra que hicimos con Agustina Leso, Memorias de un adolescente. Claro, sería largo enumerar los elencos. Sí, cada uno, además de las partes, están prologadas en algunos casos por Ernesto Shaw, Osvaldo Pelletier. El prólogo esencialmente es de Luis Ordaz. ¿A quién se lo dedicaste? Bueno, en realidad a mi mujer y a mis hijos. Está dedicado a Luis Ordaz, porque Luis Ordaz es una maravilla de amigo, de hombre de teatro, y cumple 50 años justamente de la edición de un libro del Teatro Río de la Plata, del teatro argentino, y justamente este viernes, acá en el Teatro Cervantes, se realiza un homenaje justamente por esa, en conmemoración a esa larga experiencia y esa larga carrera. El hecho está en que ahora lo tenía un poco acá conmigo, por eso lo traje, lo cuido celosamente para entregárselo el viernes en la presentación de ese homenaje que vamos a hacer. ¿Irá al interior este libro? Yo creo que sí, así me contaba. En realidad el libro no es mío, yo trabajé en el contenido, pero es propiedad del Fondo Nacional de las Artes y ellos lo distribuyen. Pero bueno, espero que lo hagan con más celeridad, porque muchos alumnos dicen, ¿dónde lo compro, maestro? Y no, ahora creo que están en casi todas las librerías de Buenos Aires, esas más especializadas. Pero me dijeron que sí, que va al interior. Los chicos de Paraná, yo llevé un tomo para que lo vieran, estaban como locos. Así que espero que llegue a Paraná, digo, por si están escuchando. Bueno, y nos despedimos con este libro de Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.
Es muy difícil para un hombre del interior que llega a la capital de pibe encontrarse en el momento que llega de pibe con una apuesta que en mi caso me llevó a verla 4 o 5 veces, que se llamó allá por el 76, 77, El Plauto. En ese momento admiré profundamente a un hombre que se llamaba Roberto Villanueva y que hoy se llama Roberto Villanueva, y tengo el profundo placer de que me acompañe hoy en esta entrevista que tenemos. Roberto, ¿cómo te va? Bueno, espero que no se te haya pasado No, para nada. Esa impresión. Me acuerdo de una crítica que decía, solo dura 4 horas. Había otra que decía, lo más parecido a la felicidad. Lo más parecido a la felicidad. Bueno, de vuelta entonces, dentro de tus idas y venidas, Argentina, España, yendo y viniendo, en el Cervantes, que es, si yo no me equivoco, me decías recién fuera de cámaras, tu segunda apuesta dentro del Cervantes, el Botánico, o Botánico para ser más Botánico, justo, de Galípoli. ¿Cómo te encontrás con Botánico? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Cómo...? De manos de Osvaldo Dragún, que me cita, me habla de dirigir algo acá y en determinado momento él me habla de esta obra y yo le digo, bueno, la voy a leer, y la leí. Y me pareció que podía comunicarme yo con ese texto, que es lo que yo hago a primera lectura, y ahí empezó todo. Es un texto que yo no conocía, pero conocía al autor, sí, Galípoli. Yo estrené una de sus primeras obras hace 30 años o más, a principios de los 70, casi 30 años. Su primera obra que se llamaba Hola Hermanito. Y después, en cada viaje que me encontraba con Helio, de casualidad también, generalmente me acercaba a alguna obra o trataba de interesarme en algún proyecto que él podía tener, etc., pero nunca se había podido concretar nada. Y ahora se concretaba, cosa que me daba alegría también. ¿Qué le encontraste a Botánico para poder decir que es un texto que te...? No es nada demasiado consciente. Yo leo una obra y siento como que puedo comunicarme con ella, como te decía antes, ¿no? Aunque no sepa cómo todavía, pero sé que puedo trabajar sobre ese texto. Algo me dice, me susurra, me balbucea, qué sé yo. Y después, si se dan las condiciones para hacerlo, entonces sí, empiezo a estudiarla a fondo y entonces empiezo a escuchar el texto de veras y ahí se me empiezan a producir las ideas, nada más. Así que no es que encontré nada especial, encontré que una pieza que me daban ganas de hacerlo. ¿El autor, Galípoli, te anda muy cerca alrededor del proyecto o es un...? No, discretísimo, te diré. Cuando yo hablé con él, nos reunió Dragún en su despacho, para dar el ok a todo, el año pasado, a fines del año pasado, y entonces de ahí nos fuimos a un café a hablar con él y yo, bueno, le hice todo un comentario de la obra, le hice unas preguntas, y a esa altura ya había leído a fondo la obra, no había hecho esa lectura de simpatía, ¿no? Sí, por ahí la pregunta es si el autor te condiciona teniéndolo cerca, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un texto de un autor no vivo, es como que tiene mayor impunidad, pero cuando lo tenés ahí al lado, que aparece una versión nueva, que te cambia otra versión... Depende del autor también. Hay autores que son demasiado celosos de una imagen que ellos tienen, entonces es como que te imposibilitan la entrada en ese mundo, y si te imposibilitan la entrada no podés trabajar creativamente. Hay autores que tendrían que dirigir ellos sus propias obras, porque lo tienen tan armada la imagen visual. En cambio hay actores que escriben textos nada más, entonces toda ese texto entonces puede producir un imaginario distinto. Incluso con él, yo te digo, ese día hablamos, yo le hice un análisis de lo que leía, que le gustó, le interesó, tanto que yo le dije, por ahí hay que hacer unos arreglos, unos cortes, tales, etcétera. Él me dio carta blanca para hacer lo que quería, y bueno, cuando me llamaron para empezar a ensayar, yo traté de comunicarme con Helio para ponernos de acuerdo sobre... Yo soy muy respetuoso de los textos, ¿no? Y me dijeron que salía de vacaciones, y estuvo de vacaciones, así que empezamos a ensayarla con el autor de Vacaciones, así que estuvo discretísimo. Cuando volvió hace unos días, vio un ensayo y creo que le gustó porque
porque antes yo le dije, bueno, seguí viniendo, así vamos hablando, etcétera, no vino nunca más, así que se ve que depositó su confianza en el espectáculo. Vos como director permitís que venga el autor a Yo sí, observar. una sola vez en mi vida le pedí al autor que no volviera a los ensayos, a Teleteno. No lo voy a decir. Medio siglo. Si no lo decís no me doy cuenta. Nosotros ya hace rato que echamos raíces. ¿Qué crees que te diga? A veces dudo. Tenemos la vida acomodada, experiencia como para que no, qué sé yo, confundan ciertas contingencias, qué sé yo. Estamos encaminados. ¡Natán, carajo! ¿Qué querés que te diga? Yo soy muy respetuoso de los textos, pero a veces los textos dicen cosas que el mismo que lo escribió no es consciente, como todos hacemos, todos en la vida hacemos cosas, porque si no, no existiría el psicoanálisis, ¿no? Y entonces de pronto afloran esas cosas en una apuesta y los autores se sorprenden, algunos lo aceptan y otros no. Pero eso depende. Bueno, contame un poquito este proyecto. A mí, por otro lado, yo he dirigido muchos autores contemporáneos y contemporáneos que están al lado de uno, cercanos, ¿no? Digamos. Creo que nunca he tenido problemas, ¿no? Nunca he tenido problemas. Bueno, te quería hacer una pregunta más. Contame, ¿quiénes integran el elenco en tu proyecto y qué es esto de que el Cervantes se estrene en el interior? Bueno, el elenco son 2 actores, los conforman Roberto Martínez, que trabajaba en el Plauto, que ¿te acordás de Mercurio? Sí, soy Mercurio, el más fiel. Y Antonio Hugo, un actor con el que igual nunca había trabajado porque siempre había tenido muchos deseos de trabajar y que nunca se había dado. Esta vez se pudo dar. Un privilegio que tenía poder trabajar con estos 2 actores, que por otro lado, de entrada, se produjo una química muy interesante entre ellos, que era lo que yo esperaba, y todo fue funcionando muy bien y sobre ruedas. ¿Y volver a tu pueblo con una obra de teatro? ¿Cómo es eso? Creo que soy un privilegiado, no debe haber mucha gente que pueda hacer esas cosas y me siento muy contento y porque todo empezó como un rasgo de humor, digamos, ¿no? Yo nunca creí que se iba a poder efectuar esa cosa. Me parece, de alguna manera parece una desmesura que yo me dé ese gusto. Claro que la cosa no está para darme gusto a mí. Se da la circunstancia que yo soy de un pueblito muy chico, de Córdoba. Hernando. Digo para los amigos de Córdoba que... Y me fui de ahí cuando tuve que comenzar el colegio secundario, es decir, a los 12 años, 13 años, en el año 1943. ¿Hace cuántos años? Y no he vuelto. Eso que me dijiste que no te preguntara la edad. Bueno, vamos ya la declaré. Fecha de estreno en Córdoba y fecha de estreno en Buenos Aires. Fecha de estreno en Córdoba creo que es el 14, en Hernando, va a haber 2 funciones. Luego vamos a hacer una función el 16 en Río Tercero, que es una ciudad cercana a Hernando. Y el 18 creo hacemos una función en Villa María, que es otra ciudad cercana a Hernando. Y después volvemos a Buenos Aires y estrenamos creo que el 25. En la Sala Orestes Caviglia del Teatro Nacional Cervantes. Digo bien, de marzo. De marzo, sí. Bueno, yo te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros. La charla da para más, seguramente vamos a seguir conversando. Pero bueno, a todos los del interior, miren, un cordobés que es posible que haya hecho teatro en medio planeta. Bueno, pongámonos las pilas a los teatreros, que es posible llevar adentro todo lo que se puede hacer a nivel teatral. Yo quisiera agregar a eso que en realidad yo soy un producto de Hernando, no es una casualidad. Yo viví hasta los 12 años en Hernando, es decir, yo me hice en Hernando. Nietzsche decía, el niño es el padre del hombre. A los 12 años ya has creado tu imaginario, tu lenguaje, tu sistema de imágenes, etc. Así que el hecho que las circunstancias hicieron que yo pudiera, me mandaran a estudiar a Buenos Aires y poder empezar a trabajar en un sitio que tal vez con más resonancia de los trabajos de uno, pero yo procedo de Hernando. Yo me formé en Hernando, para la gente del interior, como vos decías. Es decir,
Hay un gran recuerdo de tu historia. Sí, 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 pero quiero decir que, tampoco hace falta salir del lugar del origen para hacer cosas con fuerza y genuinas, ¿no? Yo, por ejemplo, en determinado momento tuve que irme a Europa y en Europa me di más cuenta que era argentino. Bueno, nosotros seguimos charlando porque se dan cuenta que sigue para mucho más esta charla. Todo el teatro sigue así. Pero esta es una belleza. ¿Qué tiempo tiene? 1 año y 6 meses. El liceo viejo, Créeme, yo también estoy loco de contento. Es como un vértigo que me abre al infinito. Hola. Bueno, estaba hojeando un libro y no termino de reconocer los valores que se pueden encerrar en unas páginas. En este caso, porque se trata de la vida de un gran hombre de teatro, un maestro para muchos, Antonio Cunil Cabanellas, en un libro que escribió Conrado Ramonet. En la introducción dice Ramonet: no conocí personalmente a Cunil Cabanellas, nunca nadie me lo presentó, jamás estreché su mano, y sin embargo podría haber ocurrido. Cuando inicié mi actividad teatral en el año 1957, él estaba aún en plena tarea. En una sola oportunidad lo vi, tal vez en el 59. Alguien señaló un hombre de baja estatura que hablaba y reía, rodeado de una suerte de corte que festejaba sus palabras, y me dijo: ese es el maestro. ¿El maestro?, pregunté. Cunil, dijo, como quien contesta una pregunta de respuesta obvia. Y tenía razón, era una respuesta obvia. Todo el mundillo del teatro lo llamaba así. Sí, porque Antonio Cunil Cabanellas fue un hombre de teatro, un maestro, un docente, un director, que dedicó muchos años de su vida a la actividad acá en nuestro país. Él era catalán, nacido en Barcelona. La ventaja de este libro, que está realizado por el Ministerio de Cultura de Educación, la Secretaría de Cultura de la Nación y la Dirección Nacional de Teatro, es la de rescatar la figura de los hombres, de los grandes hombres que hicieron el teatro argentino. Esta es una colección que se va a ir completando con otro libro que va a publicar las 21 obras del ciclo, las 10 obras del ciclo semimontado de la nueva agrupación Club de Autores. Y además tiene en preparación la historia del Teatro Fray Mocho, realizado por Estela Obarrio. Estas son algunas de las propuestas, pero que son casi inéditas, que es un material que difícilmente se pueda conseguir. Ahora pueden estar recopilados en un solo libro, y gracias al señor Maldonado y a la imprenta del Ministerio de Educación, que han hecho lo posible para que esto ya sea una realidad. Yo creo que toda la gente que tiene algo que ver con teatro sabe, al menos sabe generalidades sobre Cunil, en el sentido de que fue un momento fundamental en la historia del teatro argentino. La invención, por ejemplo, del Instituto de Estudios de Teatro, del archivo, de la biblioteca del Instituto de Teatro, de la Comedia Nacional, hizo, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero 27 obras en 4 años, de las cuales solo 2 eran extranjeras, siendo él extranjero catalán, como mis padres, por otro lado, que este fue uno de los puntos de acercamiento. Bueno, creo que es una de las figuras fundamentales. Hubo todo un cambio a partir de la aparición de él a finales de los 30, no a finales, a mediados de los 30, hubo un cambio importantísimo en la manera de presentar los espectáculos teatrales, en la pulcritud, en el trabajo en profundización actoral y además de puesta. Todo esto yo lo digo más claro en el libro,
que me gustaría que se aburran leyéndolo en vez de aburrirse escuchándome a mí. Pero yo traté en el libro de, digamos, está dividido en una parte histórica, la vida de él, con algunos pantallazos de fondo sobre lo que ocurría en la historia del Teatro Nacional, en los momentos en que él actuaba. Y después traté de deducir, porque él nunca lo dijo claramente, cuál era su método de enseñanza. Quiero aclarar que una de las alegrías que yo tengo es que yo doy clases en las mismas aulas que él las daba, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, fundada por él. Y bueno, traté de ver cómo era, hay un capítulo sobre cómo era su visión general, digamos, filosófica del teatro. Él tenía mucha tendencia a un pensamiento abstracto y generalizador. Luego traté de ver cómo era su andamiaje técnico, la estructura de su sistema, aunque él, yo a ese capítulo le puse el subtítulo de El método soy yo, ¿no? Porque era la manera de él, no era un muchacho modesto para nada. Y después traté de dar una semblanza sobre su personalidad. Hay anécdotas que no se pueden creer, que van a creer que yo las inventé y juro por mi mamita que no. Entonces, bueno, eso es el libro. Lo que yo dije acá hoy y que es verdad, les juro que es verdad, me enamoré de Cunil, lo siento como un amigo, ¿no? Cosa prácticamente imposible a esta altura, pero bueno, entonces para mí fue un placer escribir ese libro. Entonces a los teatreros a comprar el libro. Yo pienso que, no, además se lo regalan encima, es entrada gratuita y libre. Hay que pasar por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro y el señor Calatayud, encantado de la vida, se los va a dar a los que quieran enterarse de qué pasaba con este señor. Conrado, muchísimas gracias y felicitaciones y que sea un verdadero éxito este libro. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, porque siempre me gustó salir en cámara. Hasta luego. Chao. ¿Cómo sabe un chico quién es su madre? He knows through the senses. Por los sentidos. The heartbeat. El corazón late. You know, Bueno, estamos otra vez en este programa Todo Teatro, con una visita para nosotros extraordinaria, emotiva, que es la visita de Ana Strasberg a este país. Hemos terminado el seminario, está lleno de gente alrededor y queremos para todo el país que Ana nos haga algunos comentarios, algunas preguntas que yo le voy a hacer, pero que en realidad me gustaría que ella se explaye con una pregunta que es, Ana, ¿cuál es el compromiso que tiene el ser humano, la persona, con el arte que profesa? Él no puede vivir sin su arte. No hay civilizaciones. Puedes hablar en inglés y él traduce. Okay. There are no civilizations that survive without the pueden art. sobrevivir las civilizaciones sin arte. All great civilizations have left great art. Todas las grandes civilizaciones han dejado gran arte. Y esa es la conexión que el hombre tiene con Comes from the soul. Viene del alma. Este es un país donde una de las características son las grandes distancias. One of the characteristics of this country is long distances. Y hay alrededor de 700 grupos de teatro About 700 groups of theater en todo el mundo, en toda la República, que en este momento están viendo el programa. Watching the program now. Digo lo de la distancia porque en esos lugares tienen una gran soledad. A veces nosotros enviamos asistencias técnicas y ellos quisieran oír de vos algunos conceptos básicos sobre el teatro y sobre el actor. Well, the basic concept I think they already have. El concepto básico que creo que ya tienen. Hablarles a ellos. Oh,
I think you already know Creo que ustedes ya saben that the theater is so important to you, que el teatro es tan importante para and it's ustedes such a personal art, y es un arte tan personal that you are already in the mainstream que ustedes ya están en el camino principal of a world de un mundo where your work, donde todos ustedes trabajan. that what you do, Lo que ustedes hacen feeds, alimenta, I can see that, feeds your society in which you la live. sociedad en la que viven. It is very important work that you do, Es muy importante el trabajo que ustedes because hacen, you have to know that they cannot live porque ustedes without tienen your que art. saber que no podría vivir la gente sin el arte de ustedes. It is difficult, but it's difficult for everybody. Es difícil, pero es difícil para todo el mundo. It's the same in a big city Lo as it is in mismo a small es una town. gran ciudad que en una ciudad pequeña. I have been to your provinces, Yo he estado en las provincias and I have seen your y talent, he visto el talento que tienen ustedes. and I think it is extraordinary. Creo que es extraordinario. And I will tell you a little Y story les voy a contar una pequeña historia that Lee que Lee told me Strasberg me contó, mi marido, when we were traveling one time. cuando viajábamos una vez. We were in a car, Estábamos en un coche, and it wasn't in Argentina because your no era en earth la is very Argentina, fertile. porque la tierra de ustedes es muy fértil. It was in some part of the country where everything was dry, Era en una parte muy seca en la and tierra. the earth, nothing La grew. tierra no There was crecía nada, nothing at all. no había nada, So I was not interested. There was nothing to see. no había nada para ver, a mí no me So interesaba. I was like this, Yo estaba así and Lee was like this, y Lee estaba así and he was absolutely observing y everything. observaba todo. And then he said, "Stop the car." Y después dijo, paren el coche. And I said, "What?" ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le pregunté. And he said, "Look, Y dijo, mira, there was one yellow flower, había una flor amarilla, one beautiful una yellow hermosa flower flor amarilla, in all of this place with nothing." todo este lugar con nada. And he looked at it Y la miró and he said, "That's talent. y dijo, ese es el talento. It grows Crece anywhere. en cualquier parte, It grows because it must." crece porque debe crecer. And I've never forgotten that yellow flower. Nunca me olvidé esa flor amarilla. And you are all his yellow Y flowers, ustedes todos son sus flores amarillas. because you give theater and art, and you give a little piece of your souls, Porque ustedes dan un pedazo de sus almas al teatro y al arte and nobody can ever give more, y nadie puede dar más. because without this Porque sin esto we die. nos morimos. Quiero decirle también que el que está traduciendo es Hugo Urquijo, que estuvo estos 4 días. Hugo Urquijo ya lo conocen como director de Hombre de Teatro Argentino y está haciendo este trabajo hace 4 días. Y quisiera ver la posibilidad, Ana, de cómo podríamos hacer que la gente del interior pueda ver esos videos de Lee, porque va a ser muy difícil que ellos puedan venir a Buenos Aires. Lo que habría que... tengo el micrófono. We have to copy El them. seminario que hicimos en el Teatro Cervantes, pasamos videos que rara vez Ana saca de Estados Unidos. Esto es importante Nunca. que lo sepan, nunca. Esos videos son videos de clases magistrales de Lee Strasberg, tomadas en los últimos años de vida de él, y es un material invalorable realmente. Ella ha tenido la generosidad de dejar la copia que trajo en la Argentina. Allí hay demostraciones de todos los ejercicios básicos del entrenamiento de Strasberg, de relajamiento, de concentración, de memoria emotiva, de memoria sensorial. De modo que lo que ella ha dispuesto es que esos videos queden en el país. En principio pensamos que podía ser en la Asociación Argentina de Actores, podría ser en la dirección, en la Biblioteca Nacional, digamos, en algún lugar donde todos los actores puedan disponer de ellos y verlos
y repito palabras de ellas, gratuitamente. No se puede cobrar entrada para ver eso. De modo que cualquier actor del interior que venga, en cuanto resolvamos dónde quedan, digamos, depositados y resguardados esos cassettes, que creo que va a ser o la Asociación Argentina, la biblioteca de la Asociación Argentina de Actores, muy probablemente. Eso es en principio lo que ella pensó, que fuera la biblioteca de la Asociación Argentina de Actores. De modo que los actores del interior, cuando vengan, puedan pedirlos allí y verlos. Es videocassette, de manera que solo hace falta una videocasetera y un televisor. Ahora, ¿puedo pedir que tal vez alguno se conecte con vos también como para...? Sí, sí, ¿no? sí, sí. También hay algo muy importante para anunciar al interior, que lo anunció Ana en el seminario de hoy, en el que estamos implicados vos y yo. Ella, atentos. Ella ofrece para el año que viene, que se conmemoran los 15 años de muerte de Lee Strasberg, una beca para que un actor argentino de todo el país, digamos, por un concurso nacional, pueda ir a estudiar un año gratuitamente al Strasberg Institute. Entonces, ella me dejó delegado a mí como representante del Instituto Strasberg y Lito como director de teatro la responsabilidad de armar un jurado que decida que un actor de todo el país viaje. Creo que Lito no va a tener problema en aportar algo más. No, nosotros vamos a pagarles el viaje. El viaje, y vamos a ver si podemos ayudar por el tema de la estadía. Pero en principio, el ofrecimiento de un año de una beca es valiosísimo. Bueno, por último, antes de que te despidas de todo el país, no comprometerte, pero ahí me gustaría que un próximo viaje tuyo se pueda hacer el seminario en una provincia importante del país para que puedan acudir gente del sur y gente del centro, tal vez una provincia más céntrica, como para que hagas tal vez no 4 días, pero un seminario de 2 o 3 días en el interior del país. Es una expresión de deseo. Una expresión de deseo, y con esto me gustaría que te despidas de toda esta gente que ya te quiere como vos a ellos. Invite me. If you invite me, I will Si me come. invitan, vengo. I will come because for me Voy a venir all porque Argentina para mí toda la Argentina is very close to my heart. Está muy cerca de mi corazón. And sometimes I think my mother made a mistake. I A was born veces here and pienso my que mi sister was born in madre se Venezuela. equivocó, que yo nací acá y mi hermana nació en Venezuela. Porque yo tengo el alma. Porque tengo el alma porteña, argentina, argentina, no porteña. Bueno, este aplauso que van a oír de todo es porque está lleno acá. Bueno, chao, Ana. Nos vemos pronto. ¿Purificación? ¿Cómo? ¿Ya estamos de vuelta? Parece que hoy no. Bueno, todo teatro ahora con un porteño que se comunica con las provincias. Un porteño famoso ya, el Beto Brandoni, Luis Brandoni, que está haciendo Siempre que llovió paró, de Marcelo Ramos. Brandoni, ¿cómo te va? Muy bien, muy gracias. La primera pregunta para los amigos de todo teatro es, ¿qué es Siempre que llovió paró? El autor dice que es un vodevil, digamos, sería un vodevil criollo, un vodevil autóctono. Yo creo que puede ser acertado la denominación. Es un espectáculo muy divertido, una sátira muy acertada y muy deformada de la realidad. Es una familia con pocas pautas morales, digamos, que trata de sobrevivir de la mejor manera posible sin apelar al recurso del trabajo, y tratan de enganchar la señora de la casa a un hacendado y le hacen una especie de cuento del tío para abrevar de sus bienes, y las cosas, como suele ocurrir más de una vez, no salen como las previeron. Sin embargo, como dice el título, irónicamente, siempre que llovió paró, y esta gente vuelve a arreglarse más o menos bien y a seguir flotando, digamos, boyando en la vida, insisto, sin necesidad de apelar a lo más natural que sería trabajar. Beto, decíamos porteño, ¿por qué siempre teatro argentino?
Porque hace muchos años yo sentí una diferencia en la reacción del público cuando hacía teatro traducido, digamos, y teatro nacional. Y un día, en 1971, hace ya de estos 25 años, decidí que iba a hacer autores nacionales, porque me sentía cómodo, porque me parecía que era lo que uno debía hacer. Y desde entonces estoy haciendo autores nacionales. Hablando de autores nacionales, ¿crees que la actualidad nacional en estos días encuentra autores que reflejen esa realidad? No, de momento no. Yo estoy esperando hace unos años a alguien que cuente, aunque más no sea a través de una metáfora, estos años que estamos viviendo, esta nueva circunstancia del país que estamos viviendo. Y por el momento no aparece, y lo lamento mucho porque va a haber, digamos, un agujero en la historia del teatro nacional, la dramaturgia, y que es esta época, digamos, hay muy pocos testimonios teatrales de este momento que está viviendo el país. ¿A qué crees que se debe eso? A que está mirando para otro lado, por lo visto. Bueno, ahora vamos a una preguntita un poco más didáctica, pero a la vez curiosa, digamos. La expectativa es la respuesta didáctica. ¿Qué diferencia hay de un hombre que toda su vida fue actor a meterse en la dirección? ¿Y qué te pasa a vos como director por un lado y como actor por el otro? Esta primera experiencia mía como director yo no la pude vivir en plenitud porque estuve siempre con la preocupación pendiente de mi actuación como actor. De manera tal que lo disfruté parcialmente. Yo tengo que agradecerlo y lo hago públicamente, lo vengo haciendo cada vez que puedo, a Miguel Abud, que hizo mi papel durante muchísimos ensayos y me cubrió. De todos modos quiero decir que dificultades para la marcación escénica de mi papel no tuve, porque el autor marca que mi personaje está sentado en un sillón durante todo el transcurso de la obra, de modo que esa dificultad no la tuve. Pero digamos que no lo pude disfrutar tanto porque estaba siempre entre que subía al escenario y que bajaba para ver lo que estaba pasando. Con todo fue una experiencia dichosa, conté con un elenco muy solvente, de muy buenos compañeros que colaboraron mucho y se prestaron mucho a mi dirección, que en principio me dieron, digamos, un voto de confianza, un cheque en blanco para ponerse a mis órdenes entre comillas. Y en ese sentido sí, fue muy lindo. Pero se sumaron estas cosas. Hubiese preferido dirigir solamente cuando lo hiciera por primera vez. Pero bueno, las cosas se dieron así. De modo que, por ejemplo, los últimos 10 días, que siempre tiene angustia, tensión, incertidumbre, etcétera, etcétera. Esto ya es difícil con una sola cosa, con 2 responsabilidades se hace verdaderamente pesado. Además, para afrontar esos gastos, la que se tuvo que sacrificar fui yo. ¿No te olvidas que tuve que vender el televisor Mundi? 29 pulgadas que me regaló Centurión. Ahora sí, la televisión impide el diálogo, destruye la familia. No, lo que destruye la familia es no tener plata. ¿Tuviste algo de alegría? No, contestame lo que te pregunto. Hace 14 años que estamos esperando que te llame secretino de alegría. ¿Y cuánto hace que estamos esperando que el Otario de Centurión se digne casarse con vos? 14 años que estás ahí pegado al teléfono leyendo el diario del día anterior que tiran los vecinos. Pues no podemos pretender que tiren el nuevo, ¿verdad? En los teatreros, ¿podemos empezar a imaginar que tenemos un nuevo director argentino? Yo no estaría seguro. Tendrá que provocarme alguna obra como me provocó esta, porque yo no decidí dirigir algo. Me surgió estas ganas de dirigir a partir de la lectura de esta obra hace más de 3 años. Digamos, fue como un amor a primera vista que tuvimos. Tuve la sensación de que me hacía una guiñada, como diciéndome, animate conmigo. Me sacó a bailar, digamos. Pero no estoy seguro de seguir. Es probable que algún día o alguna otra vez lo intente. Pero ya sí, definitivamente lo haría estrictamente como director. Bueno, la última pregunta. Este programa va a todo el interior. Los amigos de todas las provincias seguramente deben estar interesados en saber si, siempre que Llovió Paró, puede llegar a andar dando vueltas por el país. Siempre fue mi ambición hacer gira. Hice muchísimas giras durante mi carrera. O sea, ahora hace unos años que no salgo, digamos, desde Medellín Lanús, que nos salimos al interior ya hace unos años. Y de verdad siempre fue un sueño mío que a veces pude cumplir.
Con esta obra espero poder hacerlo. No es fácil, es una obra con 10 actores, con una escenografía corpórea muy, muy complicada. Pero en fin, yo no pierdo las esperanzas de hacerlo, pero eso será cuando bajemos de cartel acá en el Teatro Ateneo, que espero sea dentro de un tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Tanto los esperamos acá a los que pasen por Buenos Aires. Bárbaro. Bueno, ya lo vieron, un personaje entrañable para todos los porteños, un actor hecho y derecho, querido por todos nosotros, el Beto Brandoni. Seguimos así con todo teatro. A ver qué dice Lito. Me parece que te asusté. Sí, los enamorados. Con respeto que puede tratarse de Centurión. No, acá veo un hombre joven. Y Centurión no es tan viejo. Un hombre muy buen mozo. Y Centurión no es tan feo. Y muy bien dotado. Bueno, Centurión. No, es Centurión. No, señora, es otro hombre. Eva, no tenés vergüenza. Con los años ha perdido todo indicio de moral. Sei diventata una Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación.